Bienvenidos a otra trama. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de hacer un programa que tiene como columna vertebral siempre al teatro independiente. Es verdad, son días fríos y se hace frío. Ya sé, hay lugares fantásticos para estar cuando hace frío, pero el teatro es uno de ellos. Esta es la verdad, el teatro es uno de ellos. Ir a ver 200 gramos de jamón serrano con Gustavo Garzón, por ejemplo, es una muy buena acción. No son 200 gramos de jamón serrano, son 200 golpes de jamón serrano. Pero fíjense qué interesante, ¿no? En un espectáculo teatral mezclar el jamón serrano. ¿Por qué estará el jamón serrano presente en el espectáculo que protagoniza Gustavo Garzón? Lo primero que quiero decir es que Garzón es muy valiente, porque cuenta cosas que habitualmente no se narran. No solo en las imágenes que estamos viendo, lógicamente, son imágenes de un espectáculo donde él baila, donde él canta a Leonardo Fabio, donde él cuenta, por ejemplo, los últimos días de esa actriz extraordinaria que lo acompañó durante un tiempo y con la cual tuvo 2 hijos. Alicia Zanca, por supuesto, me refiero. Es valiente también porque sus 2 hijos, que tienen síndrome de Down, suben a escena, están presentes. Siempre en la vida de Garzón estuvieron enormemente presentes y él siempre les entregó todo a esos niños. Y están en escena, también están allí. Y Garzón habla incluso de Adrián Suar y habla de una enfermedad que él tuvo y durante 7 meses nadie le dirigía mucho la palabra, ¿no? Entonces estuvo 7 meses encerrado. Todo eso está en 200 gramos de jamón serrano, Chacarera en teatro, te la estoy recomendando. Y yo digo 200 gramos de jamón serrano, no digo 200 golpes de jamón serrano. Le cambio el título a la obra y lo hago con verdadera convicción. Vamos a otro de las obras que a mí más me apasionan, que están en cartel. Ahí están las imágenes de ese trabajo extraordinario que hace Raquel Ameri, que también hace un gran trabajo en Edipo Rey de Sófocles en el Teatro Cervantes. Aquí estamos hablando de Millones de Segundos, de Diego Casado Rubio, que sigue presentándose en el extranjero y que tiene que ver con un adolescente transexual con síndrome de Asperger. Un trabajo impresionante desde el punto de vista interpretativo, una entrega, un manejo del cuerpo que nos deja mudos. Y estos son los éxitos del teatro alternativo. Y cuando uno se pregunta por qué tienen éxito, porque hay realmente una entrega de cuerpo a cuerpo con el espectador. Y esto ocurre únicamente en el teatro, únicamente en el teatro. Vamos a otra manifestación artística que nos importa mucho, que es Lucha de Calles, imágenes y relatos a 50 años del Cordobazo. El Cordobazo marcó un tiempo, el tiempo de la revuelta. Algunas veces los pueblos se cansan y cuando se cansan ocurren muchas cosas. Lucha de calles en el Parque de la Memoria, diálogo de diversos materiales con obras de Fernando Allievi, Hugo Abeta, Marcelo Broski, el gran Marcelo Broski. Yo era muy amigo de Fernando Broski, que lo asesinó la dictadura, lo tiró al río. Un gran tipo, Fernando Broski. Lucas Di Pasquale, Tomás Espina, en fin, todo esto que vemos, eso es la lucha de calles. Bueno, esto es una muestra particularmente importante para repasar la historia, para pensar la historia. Y para pensar la historia, pero la historia personal, que es también otra historia, vi un espectáculo que me impactó muchísimo. Actúa Virginia Innocenti y hace un trabajo realmente muy jugado en todo sentido. Uno
podría decir, ¿es un biodrama? Por ejemplo, podría preguntar, ¿es un biodrama? Lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿qué hace? Lo convierte en obra poética. Y ahí está la potencia. Porque no vale que alguien vaya y cuente su vida solamente. ¿Qué sentido tendría eso? Es otra cosa. Es contarla desde un punto de vista estético. Es construir imágenes con eso. Es inventar un mundo con eso. De eso se trata. Y dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer? No me queda otra, y con mucho gusto, por supuesto, de saludar a Virginia. ¿Cómo va Virginia? Y por supuesto que nos presentes a Leandra Rodríguez, claro que es sí, la codirectora del espectáculo de Traducción de las Noches. Qué fuerte el espectáculo, ¿no? ¿Sí? ¿Te pareció fuerte? Sí, sí. Me pareció que, supongo que serán cosas de tu vida algunas, pero las convertís en un hecho estético, y de esto quiero hablar. Bueno, es la idea, ¿no? Crear una metáfora. Este espectáculo lo presentamos en lo que ahora se llama un work in progress en el marco del festival poético que todos los años hace el Festival Iberoamericano de Poesía que hace el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, este año decidimos hacer como el estreno, sería oficial, teatral, porque vimos que es un material que crea una fuerte identificación con el espectador, sea hombre o mujer, ¿no? No tiene... Obviamente también es una obra de un recorte temporal que la gente que pertenece a mi misma generación como que la disfruta más, ¿no? Porque hay un montón de guiños de época. Pero... No te lo voy a discutir, pero no. Todas las generaciones hemos visto que pasan cosas a todas las generaciones. Sí, pero bueno, lo maravilloso es que ha venido gente de todas las edades y salen muy, muy conmovidos porque básicamente trata de... Claro, porque va más allá de la historia personal. ¿Cómo lo ves vos como directora o codirectora del espectáculo junto con Virginia? Sí, por supuesto que para colaborar y abordarlo tenía que resonarme a mí, por lo tanto tenía que resonarnos a mucho más que a solo Virginia, ¿no? Ella elige un recorte en el tiempo, además de su propia edad y su propio tiempo, y en eso somos muchos los que estamos inmersos, y hace un recorrido por el tiempo mediante la música, probablemente, que pasa a ser como el reloj de la obra, que no solo nos trae épocas, sino que también temas que tienen que ver con las épocas y cómo las vivimos. Por eso yo lo que siento que pasa con la obra es que a muchas nos han pasado las cosas que ella cuenta. Yo no, jamás en todo mi trabajo, nunca le pregunté a nadie nada personal, ni lo voy a hacer, ¿no? Yo vi un espectáculo de teatro. Un padre que no te comprendía en lo más mínimo, no comprendía el personaje. Yo hablo de lo que vi, ¿no es cierto? Sí. Un padre que no comprendía el personaje, un padre que no podía conectarse con algo tan rico y tan delicado como la sexualidad de un adolescente, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, bueno, el recorte que coincide también con una época muy dura de la Argentina, tiene que ver con la etapa de mi crianza, de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Y yo lo que quiero, en definitiva, es a través de este cuento poético, es un relato poético musical, porque estoy en escena con dos músicos extraordinarios, Sergio Zavala en la guitarra y voces, porque también canta conmigo, y Gaspar Titelman en la percusión. Ellos ocupan mucho espacio en el escenario porque la música ocupa un espacio muy importante en mi vida y yo creo que en la vida de todos, ¿no? Además cantás muy bien. El universo sonoro, bueno, viste que está construido con poemas, con relatos de anécdotas y con canciones. Y las canciones están ahí para contar algo también, ¿no? Yo, en general, en este tipo de espectáculos que armo, siempre uso a las canciones como texto dramático. Están diciendo algo y también, bueno, son canciones, la mayoría, que tuvieron su apogeo en ese momento que estoy relatando, ¿no? Es esto de mi infancia y de mi adolescencia. Pero lo hermoso es, bueno, esto que Fabio me decía, Leonardo Fabio siempre me decía,
hacé lo que te salga de la tripa y habla de lo que conozcas. Y nada menos que Leonardo Fabio, te lo decía, ¿no? Y sí. Y bueno, eso fue un poquito lo que hice, pero yo, digamos, hablo en primera persona para crear una identificación con el público inmediata. Pues si yo tercerizo el cuento, es más lejano. Si yo digo yo, el que escucha también dice yo, ¿no? ¿Vos escribías poemas desde chica? Desde los 9 años. Claro, eso es lo que dice el programa y lo que aparece en el espectáculo, desde los 9 años. De hecho, el espectáculo está conformado por textos que escribí, algunos a los 14 años, otros a los 20 y pico, otros a los 30 y pico, pero bueno, la obra fue escrita hace 2 años atrás. Es genial la función que fui yo, ocurrió lo de siempre, que suena un celular. Entonces ella lo primero que dice es apaga el celular. Bueno, pero fue justo en una situación que lo permitía, ¿no? Que lo permitía, sí. Exactamente. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque coincide, yo creo que a veces hay como un aire de época, y ahora me refiero a la época actual. Yo necesitaba... la verdad que creo que fue una especie de hartazgo también, de estar muchos años soportando y guardando una voz que tenía que ver con no poder decir realmente, viste que uno tiene que a veces decir que sí, que en realidad todo fue muy hermoso y cuenta como la parte linda, creo que para autoconsolarse también, claro, ¿no? Claro. Y creo que en esta época esto que está sucediendo con la sororidad de las mujeres, este movimiento maravilloso que yo vengo caminando este camino desde que tengo recuerdo, pero bueno, ahora es como que hubo un estallido, ¿no? Una comunión y empezamos, nos cansamos de quedarnos calladas, ¿no? Y mira el pañuelo ahí que trae Leandra, ¿no? Por eso. Y entonces, mostralo más. Porque, entonces, este espectáculo un poco quiere colaborar, sacar a la luz, sí, el clima en el que la mayoría de nosotras y nosotros, porque yo creo que hemos crecido. El patriarcado, el discurso del patriarcado nos hace mucho daño, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, que tiene que ver con este deber ser, con la hipocresía. Sí, el machismo, la hipocresía y bueno, y los extremos, ¿no? Sí, el femicidio, ¿no? Con la violencia, ¿no? Con la violencia. Sí. Esto, lo que narra Traducción de las Noches es como una niña a través de un poquito como Sherezade, ¿no? Que cuenta cuentos para que no la maten, ¿no? Cómo sobrevive entre un ámbito un poquito feroz. Eso es, cuenta cuentos para que no la maten, es eso, ¿no? Y también desde la puesta en escena habrás pensado algo de eso, ¿no es cierto? Para no morir, para renacer, para buscarse, salir de la oscuridad, que es prácticamente como el juego o la idea del inicio también, ¿no? Ir develando, ir modificando, traduciendo, como dice ella, todos estos episodios que fueron oscuros, pero como todo episodio de la historia de pequeños que tenemos que develar y terminar de resolver. ¿Qué días estás, Virginia? Los domingos a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes al 1500, entre Paraná y Montevideo, frente al Teatro San Martín. Y a la noche estás en Canal 13. Claro, sí, a la noche estoy estoy toda la semana en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en la novela, en la telenovela. Que sos la mala. ¿Sos la mala? Yo creo que es más complejo que eso. Soy un poquito, ¿sabes lo que es increíble? Porque siento que estoy encarnando en televisión un personaje como los que cuento que he padecido en Traducción de las Noches. Claro, porque sos mala con tus hijos, ¿no? Ahí. Claro, soy un poquito... En realidad soy la voz soy una machista. Claro. Soy una machista tremenda. Libertad es una mujer muy machista. Esa es la maravilla del arte del actor, ¿no? Que puede
puede encarnar algo tan opuesto a ella misma, ¿no es cierto? Claro, bueno, lo que yo justamente, mi discurso es opuesto al que tiene libertad. Y bueno, con Traducción de las Noches lo que trato es eso, de traducir, de poner en palabras todos estos vericuetos, también con humor, viste que tiene sin ninguna duda, mucha acidez y mucho humor, y con música, y de esa manera este personaje se pudo autorrescatar, se pudo reconstruir, refundar, y es un poquito eso, que se puede a través del arte renacer. La pasé muy bien, te felicito. Muchas gracias. Te felicito, muchas muy buen gracias. espectáculo. Gracias a las dos. No, a vos, muchas gracias. Veamos cómo nos saluda la gente de Simulacro, y les cuento que hay mucha gente en el piso. Está el elenco del campo de la querida Griselda Gambaro, está Leila Guerriero, que escribió un libro estupendo sobre Bruno Gelber, está el Mosquito Sancinetto. ¿Y cómo voy a hacer para que entre todo eso en un programa? No sé, solo Marila Tedeschi sabe. Vemos qué nos dicen. Querido Osvaldo Quiroga, sería para nosotros un enorme placer que vinieras a ver Simulacro los días sábados a las 23 horas en el Astrolario Teatro, Ferrero 1456, Villa Mitre. Te esperamos. Osvaldo, estamos haciendo Alfa. Los sábados a las 20:30 horas. En el Camarín de las Musas. Te esperamos. Muy bien, me encantaría ir a todos los espectáculos de teatro que me mandan saludos y que construyen esas secuencias, esas escenas pero tan simpáticas. Mi querida amiga entrañable, extraordinaria Griselda Gambaro. Cuando en el año 1967-1968 ella escribe y estrena El Campo, estaba hablando de algo que iba a ocurrir, es decir, estaba preanunciando la dictadura militar en la Argentina. Por supuesto que estaba Onganía, creo, en ese tiempo, pero lo que vino nunca lo imaginamos. Teatro abierto, ahí estaba el cuerpo de Griselda Gambaro, ahí estaba Griselda peleando. He estado en su casa con sus perros, es perrera como yo. Por supuesto he visto La mala sangre, La persistencia. Creo que he visto todo lo que hizo y he leído todo lo que hizo. También como novelista. Yo siempre, para Griselda Gambaro, tengo solo palabras de admiración y de agradecimiento, porque en el trato humano también es una persona extraordinaria. Y la hemos entrevistado muchas veces, pero antes de ver una escena de una nueva versión del Campo, quiero compartir una entrevista que le hice hace tiempo, cuando tenía más pelo. Esta es la parte más triste, pero la vemos a Griselda Gambaro, que es lo importante. No, yo sentía la presión de la dictadura, que también fue una dictadura de Onganía. Esa presión la sentí, y bueno, la obra responde a esa inquietud que ya estaba en la sociedad, a esa amenaza, ¿no? Responde a eso. Y bueno, después pasó como una especie de premonición sobre la dictadura militar. Y eso se vio mucho cuando la estrenó Ure, no recuerdo en qué año, si en el 86, no me acuerdo bien la fecha en que la estrenó, la reestrenó. Creo que la en el teatro, 80 y pico, era 80 y pico, sí, en el Teatro Cervantes. Ahí el público la leyó perfectamente, mientras que cuando se estrenó, bueno, se la entendió como una pieza que hablaba de una realidad foránea, no de la nuestra. Que hablaba del nazismo, decís vos. Del nazismo, y no sí. de nuestra realidad. De nosotros no. Que fue una de las realidades ¿No? más. En cambio, una vez que sangrientas. pasó esa realidad, se la entendió.
Qué lindo verla, ¿no? Verla a Griselda allí tan viva como siempre, tan viva como está actualmente en su casa con su parque, sus animalitos, su conversación, en fin, Griselda Gambaro. Y una versión que me impactó mucho de Rodrigo Rivera de El Campo en el Teatro IF, en la sala del segundo piso del Teatro IF, que me impactó mucho, mucho por el nivel de actuación, por el nivel de dirección. Entonces, lo primero, quiero compartir con ustedes una escena del campo. ¿Y qué piensa del Vietnam? Nada. Ay, disculpe la pregunta, a mí que me importa, ¿no? ¿Vemos los papeles? Sí, ahora. Yo pienso que los norteamericanos son fuertes, una gran nación. A los otros yo no los conozco. ¿Usted los conoce? No. Nadie los conoce. Por eso es tan difícil hacerse una idea justa, entonces. Porque a los judíos los conoce todo el mundo. A los comunistas menos. Pero siempre puede haber algún emboscado, no es tan difícil. Comunistas rusos. ¿Quién no ha leído comunistas rusos? Yo los he leído. A Gorky, La Madre. ¿Qué libro? La Madre. Y a muchos. Largue el chicle. Pienso en los escritores vietnamitas, y fíjese que no hago ninguna distinción, ¿eh? Survietnamita, norvietnamita, para mí es lo mismo. ¿En qué idioma hablan? ¿Quién los conoce? ¿Quién los ha leído? Es un asunto insoluble. ¿Usted de verdad no puede dejar el chicle? Es que me entretiene. ¿Y mi conversación no lo entretiene? Sí, mucho. ¿Y entonces? Es que a mí me gusta ir al grano. Discúlpeme. Disculpe, yo... Señor. Discúlpeme, no quise ser grosero, ¿sabe? No fue grosero. ¡Gente derecha! y esto no está nada foliado, ¿no? ¿Qué va a estar foliado? Está para el cuerno. Bueno, por algún lado hay que empezar... Usted no toque los papeles. Yo se los alcanzo, por orden. Aléjese. Va a tener un poquito de paciencia, ¿eh? A ver, acá. Acá tenemos las planillas. Personal en la empresa desde... Larga el chicle. Permítame. Mire que la contabilidad está muy embrollada, ¿eh? Va a tener un buen trabajo. Para eso me contrataron. ¿Y con qué sueldo? Usted debe pensar que soy estúpido. No, es generoso. Ay, usted es muy lindo. Bueno, lárguelo. ¿Qué? Lárguelo. Maestro, siéntense. Qué buen trabajo. Muchas gracias. Qué buen trabajo. Muchas gracias. Presenta a los actores. Por favor, Emiliano Marino en el rol de Martín, Greta Gutauser en el rol de Emma y Hernán Muñoz en el rol de Franco. Greta, no te conozco. No te conozco. Yo te vi de otra manera. Notable actriz sos, eso es notable actriz. Te vi en un papel que lo hizo... Yo no sé si... Birta Busnelli, exactamente. Y creo que estaba también Inda Ledesma. Inda Ledesma en la primera versión. Inda Ledesma en la primera versión. Qué trabajo que haces. Muchas gracias. Impresionante. Te rascas todo el tiempo, tenés una peluca, sos irreconocible, absolutamente irreconocible. Sí, ¿No es cierto? Por suerte estoy mejor acá. ¿Qué pensás del campo? Yo creo que El campo es un texto que es muy vigente, que es muy actual, es un texto que ya tiene 52 años porque fue escrito en el año 67. Lamentablemente es vigente. Lamentablemente es muy vigente. Y yo creo que
Es un texto que más allá de utilizar una situación de un campo de concentración propiamente dicho, creo que como recién escuchábamos a Griselda en la entrevista que le hiciste vos, habla de algo mucho más universal, mucho más global, y creo que por eso fue un texto que se entendió y después. habla de lo que queda de Auschwitz, que es el título de un libro de George Agamben, ¿no? Es decir, habla de eso que todavía queda, que todavía vivimos y que es tan espantoso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, maestro? Y yo, nosotros venimos ensayando desde octubre ya del año pasado, ¿no? Con mucho compromiso. Un trabajo, para mí, si no el más difícil, uno de los más difíciles que me tocó interpretar, el personaje de Martín, que vendría a ser la persona que viene a trabajar a este lugar y se encuentra con esta realidad. Y es un poco, también lo difícil es como el público empatiza con mi personaje, entonces soy como los ojos del público acá adentro. Y bueno, el espanto que va increyendo hasta que voy descubriendo lo que es esto, ¿no? Va creciendo lo siniestro. Esa escena del piano es una de las escenas más importantes del teatro argentino. No sé si sabés, pero es así. Digo porque sos muy joven, no por eso. Es una de las escenas más importantes del teatro argentino. De todo el teatro argentino. Porque es como aquel partido de fútbol que jugaron alguna vez en Auschwitz, los sometidos a ese tormento, con los SS. Y eso es lo atroz, ¿no? Es como pensar el Mundial de Fútbol en la cancha de River, la final, y a 10 cuadras la tortura de la dictadura militar. ¿Cómo vivís esa escena? La verdad es que la obra es muy fuerte, esa escena particularmente también lo es. Es una gran humillación a la que la someten. Ella constantemente creo que se aferra a la fantasía y a la lucha constante, creo que ya como un instinto hasta animal de supervivencia. Y esa escena creo que es uno de sus grandes partidos para sobrevivir de este lugar, ¿no? Sí, está extenuada, los minutos devastada, contados. ¿no es cierto? Te digo maestro, pero te hubiera echado el estudio. Pero, digo, hay dos cosas que no soporto. Una son los nazis, ¿no? Y otra la gente que defiende la dictadura militar. Esas dos cosas son mi límite. Son bastante. Pero qué difícil para vos, que debes ser un muy buen tipo, hacer semejante porquería, ¿no? Bueno, ser muy buen tipo, no sé. Pero no soy esto, seguro que no soy esto. Pero, a ver, me tuve que amigar con esto que en algún lugar todos podemos llegar a tener, claro, y puede llegar a aflorar en cualquiera de nosotros. Claro. Entonces me tuve que amigar con eso, tuve que encontrarle lo gracioso, porque el tipo en su cabeza es gracioso, es simpático, intenta hacerlo. Y empecé a divertirme con Franco. Por muy terrible que parezca. No, lógico. Además, un actor no puede juzgar su personaje. Ni hablar, ni hablar. Obviamente. Y pasa que, sobre todo en la primera escena, que la gente todavía no se mete en el campo de cabeza, se ríe conmigo. Después empezás a sentir que la risa viene con culpa y después desaparece. Ahora, vos fíjate que en la obra hay una ambigüedad que es algo que caracteriza toda obra de arte, para mí, donde hablan de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam no cierra con los campos de concentración nazis que terminan en 1945. ¿No? Esto está en todos los personajes, una ambigüedad temporal. Como director, ¿qué pensás de esto y cómo pudiste trabajarlo? Yo creo que constantemente nos encontramos con contradicciones con cada uno de los roles. Hay mucho dato histórico, mucho dato también atemporal, como vos decís, porque esta es una obra que está planteada en Argentina, en el año en el que fue escrita, en el año 67, en un campo en las afueras de la capital. Entonces, también para nosotros fue muy interesante cómo fuimos construyendo y tejiendo el hacer sentido dentro de la historia y que tanto para ellos como actores todo tenga su justificación y su tiempo y espacio, y para el público también sea, así como decía recién Emiliano, el hacer sentido a partir de los ojos de Martín. ¿No? Pensaba en ustedes como actores dentro de esta obra, ¿no? ¿Cómo funcionó la química entre ustedes? ¿Cómo funcionó? ¿Te sentiste agredida, despreciada, humillada? ¿Pudiste percibir esto? Mis compañeros como actores. No, sí, claro, me refiero al trabajo. ¿Pudiste percibir esa carga espantosa del lugar en el que estás? En el personaje, sí, completamente. Creo que ese esto miedo, ¿sentiste miedo? Sí,
Sí, lo miro a Franco y digo que sí. Lo miro a Franco. Sí, realmente es un gran entramado que se arma entre los tres y con la dirección y con el resto del elenco. ¿Esto se hace juntos o no se hace? O no se hacen. Cuando termina la función hay mucha carga emotiva, supongo, ¿no es cierto? Sí. Pasa que la gente, bueno, las devoluciones, incluso las devoluciones después escritas, que terminan mucho tiempo después de que termina la función de salir del campo, dicen muchas de las devoluciones. Y eso también nos pasa a nosotros. Unos amigos míos salieron muy emocionados, muy conmovidos, muy conmovidos. A mí me sorprendió la versión. Te soy franco, yo no pensé que iba a ser tan buena la versión, porque es una obra muy difícil. Muy difícil. Entonces no se trata de que, yo sé que ustedes son buenos actores, buen director, pero digo, es muy difícil esa obra, es muy difícil, porque tiene una zona gris que es muy complicada, que es la que vos decís. Sacaste el chicle de la boca. ¿Qué está diciendo? Claro, ¿Por qué le molesta el chicle? ¿No? Exactamente. Eso es muy impactante. Rodrigo Rivero, Emiliano Marino, miro para no equivocarme, Greta Guthauser, ¿no es cierto? Y Hernán Muñoa, ¿todo correcto? Sí, felicitaciones. ¿Cuándo actúan y qué día y dónde? Estamos los días domingos en el espacio IF, Boulogne-sur-Mer 549, a las 20:30. Las entradas se pueden sacar por la alternativa teatral o en boletería del teatro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos saluda desde el Teatro El Artefacto Rosa Luxemburg. Veamos. Hola, Osvaldo. Te estamos invitando acá a Rosa Luxemburg Oper. Teatro del Artefacto, Sarandí 760, domingos 19:30 horas. ¡Maldición! ¡Habla de una vez! No te diré nada, mátelo. ¿Cómo se llama el programa, maldito imbécil? Otra trama. Conduce Osvaldo Quiroga. ¡Osvaldo Quiroga! Te esperamos aquí los sábados 21:30 horas en Teatro Peiró. Te buscaremos. Me gustó mucho O Te Buscaremos, ¿no? Eso me inquietó. El querido Teatro Peiró, si lo conocería ese teatro, ¿no? Ahí estudié con Jaime Kogan mucho tiempo y siempre me acuerdo de Jaime. Toda la vida me acuerdo de Jaime Kogan. Pero cambio de tema y todos conocemos a Bruno Gelber. Creo que sí, que los conocemos todos. Uno de los pianistas más importantes del mundo. Ahora, cuando uno lee el estupendo libro de Leila Guerriero, lo que encuentra es otro Bruno Gelber. Algo, yo te diría, fuera de serie, distinto a todo lo que conoces, me parece. Leila, ¿cómo va? Muy bien, Osvaldo. Gracias por la invitación. ¿Cómo creció este libro? Contame. Mira, yo llegué por primera vez a la casa de Bruno en marzo de 2017 con la idea de hacer un artículo, que fue lo que le propuse. Y digamos, con el correr de las entrevistas, las 2 o las 3, en la tercera entrevista creo que ya estábamos, creo que los dos convencidos de que esto iba camino a ser un libro, porque Bruno es una personalidad sumamente compleja y es muy difícil resumir esta personalidad en, incluso te diría, 20 páginas de una revista. A mí lo que me parecía muy atractivo de él, además de que es uno de los 100 mejores pianistas del siglo XX, es que a diferencia de otros pianistas que son estupendos, como Marta Argerich, etc., estaba en términos de accesibilidad también en un lugar bastante insólito. Él vive en un edificio en el 11, eso es a 20 cuadras de mi casa, digamos, con lo cual es muy inusual tener una persona tan fuera de norma, porque Bruno es una persona muy genial, digamos, es un intérprete exquisito, tiene muchísimos talentos, en un barrio un tanto inesperado y con un acceso tan fácil. Digo, yo me tomaba el subte y llegaba en 3 estaciones. Te dice maravilla. Sí. Todo esto para un periodista es como muy atractivo. Y sí, me decía maravilla, me empezó a decir maravilla en un momento. Él habla mucho en tu libro, que lo leí con enorme interés, habla mucho de los príncipes, de una vida de príncipe, de una vida entre reyes, de aviones.
Y es verdad que es una vida distinta a la mayoría de las vidas, ¿no es cierto? Y a la vez habla de personajes de la televisión. Hay escenas en las que aparentemente vos participás, digo aparentemente porque el libro tiene una construcción donde uno podría decir, bueno, también debe haber algo de ficción, pero no lo hay. No, es tu oído todo el tiempo puesto ahí. Pero es tan extraña la historia que podría parecer de ficción. ¿Cómo se vive esa doble, no doble personalidad, pero doble vida de ser un hombre que admira a Marta Argerich, que toca el piano también, y a la vez tan banal en su conversación, de acuerdo a las lecturas de tu libro, ¿no? Sí, no creo que sea banal, creo que no estamos habituados a ver determinados rasgos de la personalidad juntos en una misma persona. Por ejemplo, un intérprete exquisito, que tocó a Brahms como nadie, a Beethoven como nadie, etcétera, amigo de Marta Argerich, un hombre que ha viajado por el mundo, subiendo, saludando emperadores y reyes y haciendo la vie de château en Francia. Y de pronto un sujeto sumamente interesado también por las cosas, yo diría más que banales, como cotidianas. Me parece que es una persona, él en un momento dice, soy una persona del siglo XIX que simula muy bien vivir en el siglo XXI. En términos de que en algunos puntos él sabe que tiene ciertas cosas más como gustos o cosas más, podríamos decir, anacrónicas, sin que eso sea peyorativo, quiero decir, o sea, que va un poco en contra del tiempo. Quizás me equivoqué en la palabra, ¿no? Porque yo cuando como un asadito, lo único que hablo es de lo que se me viene a la cabeza, o sea, nadie habla de cosas profundas. No hablas de los premios Nobel. No, ni me importa, no hablo de cómo está la carne. Claro. Pero sí es cierto que él en su conversación, en los temas que aborda, es como si no hablara, en tu libro, por ejemplo, de música. Nunca. Por ejemplo, se aburre. Esto es lo que quiero decir. O sea, Sí. no habla de música Sí. un hombre que debe saber todo de música, ¿no? Eso. Lo sabe todo. De hecho, hay un libro entero que hizo con Cecilia Scalisi, en el cual repasan juntos, porque pueden hacerlo y porque los dos hablan un lenguaje musical muy elevado, todos los conciertos de Beethoven, digamos, y Bruno se conoce hasta los silencios y puede opinar y tiene una voz muy autorizada sobre eso. Lo que pasa es que Bruno tiene una relación con la música, él es la música, la lleva dentro de una manera, tiene un acercamiento, yo te diría, si cabe el término, salvaje con la música, salvaje, entregado, él es... Bueno, en tu libro aparece algo que es muy impactante, ¿no? La poliomielitis, que obviamente le marca la vida. A los 7 años, sí. La relación con la madre, que es de una intensidad brutal. Y otro accidente del cual yo no sabía nada menos que en una mano. Sí, en el año 2000 o 2001 estaba de viaje por el sur en unas termas, donde va siempre, iba. Y conducía el auto su chofer, Jorge, una persona súper prudente y todo, pero bueno, era un camino de ripio, hubo una curva y el auto cayó prácticamente, no diré en un abismo porque se hubieran matado, pero sí en una zona de montaña muy peligrosa. Bruno no iba con el cinturón y se quebró la mano derecha y durante 6 meses estuvo enyesado. Yo creo que la historia de Bruno es la historia de una voluntad, realmente. Ahí está. O sea, creo que es la historia de una voluntad. Ese es el punto. Yo creo que es la historia de una voluntad. Un nene de 5 años que toca el piano, que hace su primer concierto a los 7 años, creo. Sí, bueno, sí, pero digamos a los 12 fue como su primer gran concierto. Gran concierto. ¿No? Sí. Estudió en la cama, teniendo polio, estuvo un año acostado en la cama. La relación con su maestro, con Escaramuza. Sí. Que era terrible. Sí, y él parece haberlo soportado de una manera. Él siempre dice que Escaramuza fue el mismo maestro de Marta Argerich. De hecho, Bruno y Marta se conocieron en la academia de Escaramuza. Y Escaramuza fue el maestro de la mamá de Bruno, de Ana. Y Bruno siempre dice que Escaramuza fue un poco el responsable de que su madre abandonara su carrera como concertista y se dedicara simplemente a dar piano, porque era un tipo de enseñanza muy ruda, muy humillante, te diría. Terrible, terrible. Formaba genios, pero había gente que tiene que ver con vos directamente, ¿no? Como ¿qué escucha? ¿Qué escucha que tenés? O sea, que no entiendo. O sea, es como si tus oídos se amplificaran, ¿no? Porque eso también lo vi en Plano Americano, ¿no? Sí, el libro de perfiles. Tuyo que tiene tantos perfiles.
no puede ser esa escucha, ¿no? O sea, estás adiestrada para esa escucha y esa escritura. Yo creo que la escucha es algo que uno va adquiriendo con el tiempo, pero evidentemente hay una predisposición. Yo trato de estar como muy atenta, entiendo que casi siempre, digamos, la siguiente pregunta está encriptada en la respuesta del entrevistado. No estoy preocupada por lo que voy a preguntar. Creo que trato de escuchar sin juzgar. Por eso te decía eso de que no estamos habituados a ver en una misma persona un saber exquisito, casi de élite, digamos, y de pronto estas preocupaciones por los programas de chismes o por la condición humana. No estamos habituados, pero existe, al menos en una persona que es Bruno Gelber. Entonces, yo creo que cuando uno escucha, cuando uno tiene esa escucha, lo que tiene que hacer es como deponer el juicio, o sea, no estar juzgando. No, claro, por supuesto, por supuesto. Y eso ayuda también a abrir la oreja, digamos. Te felicito por Opus Gelber, libro notable. Gracias. Te digo en serio, lo devoré con muchísimas ganas, ¿no? Muchísimas gracias. Y corrobora el camino en el que estás, que es un camino central, ¿no? Donde dice, creo que Vargas Llosa, ¿no? Donde lo periodístico se convierte en literatura, pura literatura, ¿no? Sí, fue muy generoso Vargas Llosa con eso, pero bueno, no sé, esperemos esperemos merecer siempre ese tamaño de elogio. Muchas gracias, Leila. A vos, muchas siempre, gracias. Osvaldo, gracias. Cambio de lugar, me cierro el saco, nunca sabré por qué me cierro el saco, y me encuentro con el maestro Mosquito. ¿Te dicen Mosquito? Sí, me dicen Mosquito. Así de una. Sí. Mosquito Sancineto. Exacto. Presentá a los amigos. Cómo no, el actor, jugador de improvisación Erasmo Colombo, integrante de mi compañía, el señor músico e improvisador Juan Manuel Fagnano. Y aquí estamos, es un placer estar en tu programa. No, más o menos. Sí. A mí me gusta que estén ustedes acá porque hacen teatro y lo que hacen lo hacen muy bien. Muchas gracias. Háblame de la improvisación, de esto que has creado que tiene tanto éxito. La improvisación es un género teatral que ya ha aprendido y se ha desarrollado mucho en nuestro país y en nuestra sociedad. Es una propuesta muy lúdica donde los espectadores se encuentran en este caso, con equipos de jugadores que van a desarrollar ideas que el público les va a ofrecer, les va a brindar a través de una escritura, de un papelito. Y es hace 30 años ya. Claro, por eso lo quiero escuchar. Este género que al principio comenzó con una forma muy tímida, muy cerrada, se fue ampliando y fue seduciendo a las nuevas generaciones de actrices y actores, que nosotros nos llamamos jugadores del teatro. Y inicialmente era la mezcla del teatro con reglas deportivas. Éramos deportistas. Claro. ¿Cuál es tu lugar? Improvisador. Improvisador. ¿Qué es eso? Improvisador. Nosotros generamos el contenido del título que nos brinda la gente. Es esto de elegir el título según los papelitos. Por ejemplo, dame un ejemplo. Amor. Amor, sí. Odio. Amor desolado. Amor en el subsuelo, ponele. Claro. Mientras más bizarro sea el título, es mejor para que nosotros generemos un contenido un poco más amplio. Nos abre una gama de... A ver, por ejemplo, uno bizarro, decilo. La escalada del risco pobre. La escalada del risco pobre. La escalada del risco pobre. Y hay que construir desde ahí. Claro. ¿Y ustedes lo inventan desde ahí? Sí, claro. A veces el disparador puede ser una acción, a veces puede ser una imagen. Sí. Y después está el elemento de la música también, claro. Que ahí es donde entra mi... Que es muy importante, es importantísimo. Y lo que hacemos ahora, antes teníamos 20 segundos para pensar cómo comenzar con la improvisación. Ahora vamos directo. Claro. Nos ubicamos en el escenario, tomamos una postura física, hay mucha confianza entre nosotros. Y ahí se empieza a desarrollar la historia. En este año yo vuelvo a improvisar, porque antes oficiaba como medio maestro de ceremonias. Claro, como director, maestro de ceremonia, ahora te mandás vos. Sí, la crisis me hace que A ver, por ejemplo, ¿qué improvisas? Y trabajamos estilos. Claro. Por ejemplo, comedia musical, ópera, gauchesca, horror, policial, ciencia ficción, abecedario. Pero así sin preparación. Sin preparación. Sí. Sé que son muy buenos actores, pero digo, sin preparación en el momento. No, eso ya lo sé, claro. Sí, como si a un pianista le decís improvisar. Claro, y confiamos mucho en él. De hecho, eso es lo que pasa en realidad. Es exactamente eso. Y para mí es un precipicio constante, porque sobre todo cuando la música juega un papel muy importante, tanto... Claro, el otro día hablamos que hay un 50 y 50% de confianza. Claro. No es la música quien rige todo,
ni tampoco el drama rige todo, es una conjunción. Pero nos lleva mucho de el ritmo. mitad total. Sí, nos va creando el clima. Claro. Y después viene la interpretación. Y después vienen las ideas. Y las ideas que se empiezan a compartir con el compañero. Claro. Las propuestas, que son los motores que hacen avanzar la historia. Nosotros, por ejemplo, tenemos el no desterrado. Claro. Siempre hay que decir sí a la propuesta del compañero. Saberlo escuchar es que es importantísimo. Y saberlo también observar lo que el cuerpo va marcando en la puesta en escena. Ahora que estamos en el Lift, que es un teatro hermoso, una sala impresionante, un escenario impresionante. Estamos felices porque ahí podemos abarcarlo mucho más y jugar, inclusive también meternos entre el público. Y cuando, por ejemplo, y la gente también participa mucho. No solamente con los títulos, sino también nos piden a grito los estilos. Y también ocurre si sucede algún sonido en la platea, lo incorporamos inmediatamente. Si hay una gauchesca, hacemos que el público también haga algunos personajes de la gauchesca o los sonidos del campo. Es puro teatro, ¿no? Esa inmediatez es puro teatro. Absoluto. Sí, efectivamente. Y es estar también, como decía Mosquito, ampliando un poco lo que dice él, atento a cada elemento. ¿No? Es una atención que se divide en 1000, en 180 grados. Tenés que estar con la música, con lo que está proponiendo el otro, tenés que estar viendo qué es lo que está haciendo el otro atrás tuyo también, y de ahí estar siempre conectados entre nosotros. ¿Cuántos son, Mosquito? Este año somos 5 improvisadores y el músico, tecladista. 6 en total. ¿Y el tecladista participa todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, es constantemente. Él está en escena fijo, con su teclado. Constantemente tocando, sin parar. Ahora, un éxito de 30 años hay que sostenerlo, ¿no? Es evidente que tocan en el público una fibra que no estaba antes. Sí, ¿no? exacto. Y 19 años de este show, Improvisación Mosquito. Previamente hicimos varios más. Y ahora también hay otro llamado Resistencia Improvisada, donde hacemos humor político. El adolescente viene mucho a vernos, los jóvenes, que viste que a veces son medio resistentes al teatro, pero cuando ven que son improvisaciones cortas, porque son breves en el tiempo, 5 minutos aproximadamente cada una, esta cosa de participar, esta cosa de rescatar lo lúdico y lo niños que somos todavía, el niño que uno tiene adentro, despierta cierta pasión, que se traslada después al espectador adulto, al más clásico. Al que quiere ver, convénzanme de lo que quiero ver. El espectador no actúa. El espectador no actúa. Pero se mete mucho. Hemos tenido otro tipo de espectáculos donde los espectadores los invitamos a subir y juegan. Suben y juegan también. Y eso es muy catártico. Es muy lindo de ver. Es muy lindo de ver cómo el espectador, bueno, no solamente arriba del escenario, abajo también. La catarsis que hace la gente que nos viene a ver es lo más lindo. Lo más lindo de ver. Hay mucha libertad en nuestro espectáculo. Y vos, Mosquito, sos una personalidad del teatro, eso sabés. Bueno, o no se ve, no, pero lo sabés. Digo, sí, lo tengo que asumir. Convocás muchísimo y tenés toda una trayectoria, me parece, ¿no? Que eso es muy sólido, muy sólido. Hace 40 años este año. ¿Y cómo empezaste? Empecé, hoy la nombraron ahí con Linda Ledesma, en El Príncipe Idiota, haciendo de niño No, mendigo. Dostoyevsky. Sí, en el año 79. No te puedo creer. Hacía de niño mendigo, éramos el marco social de la época. Y me acuerdo de la prueba que ella me tomó. Yo la llamé por teléfono, porque el hermano de ella era amigo de mi padre. Y mi papá, que ya veía que venía por este lado, dijo, llamá a la Inda, tomé el teléfono, que está buscando gente para su espectáculo. La llamé, re cara dura. Ella dijo, bueno, te voy a hacer una prueba. La prueba fue sentir el hambre y el frío, porque era Rusia. Y una época donde la sociedad también estaba como ahora. Y bueno, claro. Y ahí fue, y ahí me inicié jugando. ¿Y esto, el Mosquito, cuándo nació? Esto nació gracias a Bebe Camín, el director de Los Chicos de la Guerra. Sí, claro. Que cuando filmaban esa película, fui uno de los adolescentes en ese momento que pasamos el casting y él creó ese personaje para mí, Mosquito. Así me bautizó. Y ahí seguiste Mosquito. Sí, y ahí me gustó. Y que vino en paralelo también con el underground y conocerlo a Batato Barea y a Ordalpillete, a Tortonese. Claro, esa generación que tan bien se opusieron a la dictadura, ¿no? Porque era como, viste, como lo contrario de, ¿no? Movieron todo en el Rojas, estaban ahí. Iban en contra de lo que realmente iban en contra de toda la cosa horrible que. Y hay una cosa que yo, ¿no? como compañero de Mosquito, tengo que destacar, que es su generosidad, ¿no? Hay como
como una especie de idioma artístico que es muy puro y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Que aparte de talento hay generosidad, hay que decir. Bien, Mosquito. Mañana, ¿qué hora están en el IF? A las 19:30 horas. 19:30 horas. Y muy agradecidos porque en este ciclo de La Escalada, que se hace una obra por mes, con entrada libre y gratuita, pasamos la gorra al final. Pasan la gorra. Pero es entrada libre. Entonces les espectadores pueden ir en masa a disfrutar de todas las obras que tiene el ciclo y bueno, obviamente este 2 de junio a disfrutarnos a nosotros. A Mosquito, imperdible Mosquito, por favor, imperdible el elenco. Nos reencontramos el próximo sábado. Excelente este horario, la verdad que excelente. Muchas gracias por este horario. Este es un programa que tiene que ir en un horario nocturno, en mi opinión. Nos reencontramos el próximo sábado, por supuesto, en la televisión pública. Chao.